le aprovechamos de dar la más cordial de las bienvenidas a esta presentación que lleva por nombre la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021 y que va a estar moderada por nuestra profesora Gabriela Illesca, y va a estar obviamente presentada por nuestra profesora Claudia Salemi. ¿Ya? Así que les dejo la más cordial de las bienvenidas a nombre del Instituto Universitario Vivesano. Esta es una actividad que ya está siendo grabada, así que van a poder revisarla posteriormente con mayor detalle, algunos highlights de los momentos más importantes de esta actividad. Así que dejo con ustedes a Gabriela Illesca para que pueda dar la bienvenida en 2 minutos más a todos nuestros participantes y así iniciamos esta actividad. Muchas gracias, profesor Camilo. Gracias. Vamos a esperar entonces un par de minutitos más para que siga ingresando gente. Ahí está, todavía está entrando algunas personas. Mientras tanto, bueno, presentarme para los que no me han visto. Mi nombre es Gabriela Illesca, nutricionista de aquí del Instituto Universitario Vivesano. Pueden encontrarme también generalmente haciendo los podcasts del instituto. Ahí es donde participamos junto con el profesor Camilo, el profesor Álvaro también. Y bueno, darle la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que están ingresando en este momento a este webinar en conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna. Vamos a esperar, todavía queda un minutito para que sean las 12 aquí en hora de Chile, para dar inicio a este webinar. Recordarles también a las personas que están haciendo ingreso que al final de este webinar se va a realizar un sorteo de una beca 100% del curso intensivo en alimentación complementaria, ya para las personas que, digamos, están participando de este concurso puedan esperar hasta el final del webinar para conocer el resultado, ¿ya? Así que bienvenidos a las personas que están haciendo ingreso todavía a este webinar. Bien, en honor al tiempo vamos a dar inicio ya a las personas que han sido bien puntuales. Saludarlos nuevamente. Vamos a dar inicio a este webinar que se está haciendo en conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna, ¿ya? En esta oportunidad tenemos a nuestra invitada, la profesora Claudia Salemi Prince, nutricionista, ¿cierto? Voy a contar un poquitito sobre usted, profesora, a los participantes ya que están aquí con nosotros. La profesora Claudia es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela. Además posee un diplomado en Crecimiento, Desarrollo, Nutrición de la Universidad de los Andes, ¿cierto? Y bueno, en otras formaciones también. Usted es consultora internacional certificada en la lactancia materna. Profesora Claudia, muy bienvenida sea a este espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Gabriela, mucho gusto en saludarte. Gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Gracias por esta iniciativa en conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y bueno, espero estar compartiendo con ustedes un poco de mi experiencia el día de hoy y sobre todo que se lleven parte de lo que yo he aprendido en este camino. Bueno, para mejorar la atención a las familias lactantes. Creo que ese es el objetivo de todos los que estamos acá, ¿no? Así es. Bien, así que, profesora, si quiere, el espacio es todo suyo. Cuando usted me avisa y puede dar inicio a su parte. Perfecto, entonces bueno, nuevamente bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por levantarse temprano y prepararse para esta webinar, donde vamos a conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, tratando de hacer hincapié en cuál es el rol
que cumplimos cada uno de nosotros en la cadena efectiva de apoyo a la lactancia materna. Me presento, ya va, dame un segundito. Me presento una vez más. Mi nombre es Claudia Salemi. Como muy bien Gabriela comentó, yo soy licenciada en nutrición y dietética. Soy venezolana, desde hace 5 años estoy viviendo en Canadá, Vancouver específicamente, y aquí estoy cursando un diploma en kinesiología, con miras a luego convertirlo en una licenciatura más adelante, para poder seguir trabajando con las familias lactantes. Aquí en Canadá y en Estados Unidos, las restricciones desde el punto de vista profesional son importantes. Entonces, de alguna forma yo he buscado las vías para continuar mi trabajo, ¿no? Además de eso, como muy bien lo dijo Gabriela, yo soy certificada como consultora internacional de lactancia materna, o IBCLC, y eso me da la credencial para poder trabajar acá con las familias lactantes. A lo largo de esta presentación les voy a contar un poco de mi recorrido, que espero les sirva a ustedes también como quizás una ventana para los que están interesados en abrirse un camino en este espacio para acompañar a las familias. Lo primero que quiero hacer es declarar que no tengo ningún tipo de interés con ninguna compañía que manufacture ningún producto comercial, y sobre todo dejar muy claro que me guío por el Código de Conducta Profesional de IBCLC y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Mi fin aquí es netamente educativo, es compartir con ustedes las experiencias en el área de lactancia materna sin ninguna otra finalidad. Entonces, bueno, muy bien, como ya hemos dicho, estamos conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La WABA, que es la World Alliance for Breastfeeding Action, lo estoy leyendo que está en inglés, o la Alianza Mundial para la Acción sobre la Lactancia Materna, conmemora esta semana todos los años desde 1992, del 1 al 7 de agosto. Y la idea es visibilizar la lactancia, la importancia que tiene la lactancia. Este año el lema es proteger la lactancia materna. Y el objetivo principal es abrir la mente de todas las personas de la sociedad para que entendamos que la protección de la lactancia materna es un compromiso de todos, que es importante evitar la discriminación de las madres lactantes en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar, comunitario, y además aplicar estrategias sanitarias basadas en la evidencia científica. Todo esto con la finalidad de colocar en el centro, de poner en el centro a la diada mamá y bebé, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahorita después de la pandemia. Así, los objetivos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en este 2021 los expresa muy bien la UABA en su página web. Son 4. Informar a las personas sobre la importancia de proteger la lactancia materna, servir como ancla para el apoyo a la lactancia materna y entender que es una responsabilidad vital de todos y que la lactancia materna es un aspecto de salud pública importante. Crear un compromiso entre nosotros como individuos, que probablemente tenemos un alcance a nivel individual, y con organizaciones para hacerlo masivo y tener un mayor impacto. Y profundizar, anclar en la acción sobre la protección de la lactancia materna para mejorar las perspectivas de salud pública. La idea, como les dije, es reconstruir mejor después de la pandemia del COVID-19 y entender que la madre, el bebé y sus familias están en un periodo vulnerable durante el embarazo, durante el parto, el posparto, y que nosotros podemos hacer que ese camino sea un poco más llevadero. Entonces, pues la pregunta que yo creo que todos sabemos, ¿no? La respuesta es: ¿por qué es tan importante la lactancia y por qué es necesario este tipo de iniciativas, conmemorar una semana donde el centro de atención, donde el foco sea la lactancia materna? Bueno, porque la lactancia materna salva vidas y eso es importante destacarlo una y otra vez. Más de
800.000 vidas se pueden prevenir anualmente, según la revista Lancet, en diferentes publicaciones que tienen. También se pueden prevenir más de 20.000 muertes maternas anualmente. Y no solamente eso, sino que para los países, cuando invierten en promover la lactancia materna, trae un beneficio económico, porque pueden ahorrarse, imagínense, más de 300 billones de dólares desde el punto de vista de la economía. Entonces, nos interesa invertir en la lactancia, nos interesa promover la lactancia. Y lo que nos parece increíble a estas alturas es que si sabemos que es tan buena, sabemos todos los beneficios que entraña para la madre, para el bebé, para la familia, para la sociedad, siguen habiendo tantos niños sin amamantar, tantos niños que no reciben el beneficio de la lactancia materna. De cada 10 niños, solamente 4 se están amamantando exclusivamente. Y realmente entender la causa de por qué esto ocurre es complejo, no es fácil comprender cuáles son los aspectos que nos encontramos y los desafíos que nos encontramos en el camino. Pero sí entendemos que hay barreras. Las familias enfrentan muchas barreras, como por ejemplo la promoción agresiva de sucedáneos de la leche materna, de fórmulas lácteas. Es una industria pues bueno, que maneja muchísimo dinero en el mundo y ellos, bueno, desde el punto de vista de mercadeo van a hacer todo lo posible por vender sus productos. Entonces las madres y las familias enfrentan una campaña agresiva por parte de estas empresas. Además de eso, hay todavía en el siglo en el que estamos, en el 2021 y después de todo lo que hemos pasado, tabúes sociales y culturales que son difíciles de erradicar. Estamos ahí, pero todavía falta. Por ejemplo, en muchas culturas los niños no toman calostro porque lo ven como una leche diferente o piensan que no es leche. Les dan agua, azúcar, miel, fórmulas lácteas porque piensan que no es adecuado darles esta primera leche porque no tiene ningún tipo de nutrientes, cuando sabemos perfectamente que no es así. Luego de eso, por supuesto, están los tabúes culturales. En muchos países amamantar libremente no es posible. Por ejemplo, bueno, aquí en Canadá estamos en una sociedad que es abierta, que es libre, ¿sí? Por ejemplo, hay una ley que dice que si, o sea, hay una igualdad de género, ¿cierto? Entonces, si los hombres pueden estar en la calle sin camiseta, sin camisa, las mujeres también pueden estar. Y de hecho aquí, por ejemplo, en verano, la gente sale a correr y hace mucho calor, y los hombres se pueden quitar las camisas, las mujeres también pueden hacerlo. Entonces, tenemos la libertad de amamantar. Yo tengo una bebé de 2 años, acaba de cumplir 2 añitos, ya no es tan bebé, y bueno, a mí porque básicamente ya no me interesa lo que dicen los demás, pero sí está el juicio, las miradas acusadoras de las personas que lamentablemente no promueven y no nos apoyan cada vez que yo amamanto en un parque o en el supermercado o en la calle. Ahora, hay países, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde está prohibido amamantar públicamente después del año de edad, si no me equivoco, porque, bueno, está relacionado con abuso sexual y una cantidad de factores que cambian la visión que nosotros tenemos de la lactancia materna, ¿no? Dándole poniendo el foco, atención, en otro lugar donde no está sexualizando la lactancia. Entonces, insisto, hay tabúes con los que nosotros tenemos que luchar día a día y que las madres y las familias lactantes tienen que ponerse como una capa de superhéroe para poder enfrentar a diario. Entonces eso es difícil, no todas las madres pueden lograrlo. Además, por supuesto que está la conciliación con el trabajo. Es importante hacer esfuerzos y por eso esta cadena de apoyo efectivo es importante hacer esfuerzos para ayudar a las madres a que concilien el trabajo. No es fácil ser una madre trabajadora. Los permisos de trabajo, pues a veces en algunos países son apenas de semanas. Lamentablemente no todos los países tienen las leyes que apoyen a estas madres a que vuelvan a su trabajo después de por lo menos establecer la lactancia exclusiva, o sea, después de los 6 meses de edad. Algunas de ellas, por ejemplo, en Estados Unidos tienen que volver apenas a las 6 semanas, y es bastante pronto en realidad, porque apenas el vínculo se está estableciendo y ya tienes que irte 8 horas de tu casa, ¿no? Yo pongo los ejemplos aquí en Canadá porque es aquí donde vivo y definitivamente desde que me mudé para acá es
el momento donde más me he metido en el tema, ¿no? Aquí en Canadá las leyes cambiaron recientemente, hace quizás 2 años, y antes el permiso era de maternidad o paternidad, ¿sí? O sea, podía pedir el permiso o la madre o el padre por 1 año. En este momento la ley nos ampara a ambos, ahora es un permiso de paternidad que se puede compartir. Ambos pueden quedarse en casa por un periodo máximo de 15 meses. Evidentemente, el Estado, el gobierno no paga el 100% del sueldo de los padres, pero sí se trabaja un porcentaje, bueno, que para algunas familias pudiera llegar a ser rentable, ¿no? Entonces se pone en una balanza. Específicamente en la ciudad donde yo vivo, para que tengan una idea, es la ciudad más costosa de Canadá, y lamentablemente el aporte, la ayuda que puede hacer el gobierno y con los seguros que nosotros pagamos acá, no es suficiente como para poder salir a trabajar, mandar a los niños un poquito más grandes al daycare, o sea, entonces, por una parte es positivo porque las madres de una u otra forma, pues nos tenemos que quedar en casa. Por supuesto que eso tiene sus desafíos, eso enfrenta a las madres con muchas fuerzas internas del querer y no poder hacer, o del no poder y querer hacerlo, pero bueno, vamos trabajando en eso, y lo importante es que se incluyó al padre dentro del permiso de trabajo, ¿no? Para poder conciliar. Y por supuesto, son muchos los factores, como les digo, ¿no? Pero otra de las barreras más importantes para mí, por supuesto, es la falta de apoyo y la información incorrecta. Las madres, por hablar de madres específicamente, lamentablemente en muchos casos no cuentan con el apoyo de sus parejas. Y a veces no es porque la pareja no quiere, a veces porque la pareja no sabe, porque el padre del bebé no está sensibilizado con la lactancia. Entonces ahí podemos incluir a la familia cercana, la familia extendida, los amigos. Y también podemos incluir a los profesionales, ¿sí? Los profesionales de la salud, porque entendemos que no todos los profesionales del área de la salud están plenamente capacitados con la información correcta en lactancia materna. Entonces, es el típico cuento que nosotros escuchamos de fui para el pediatra y el pediatra me dijo que mi leche no lo llenaba, que estaba quedando con hambre, no está creciendo, entonces le mandó 2 onzas de fórmula. O, por ejemplo, aquí en Canadá la enfermera tiene mucho poder, o sea, la enfermera es, digamos que tiene muchos roles dentro del manejo clínico del paciente y juega un rol fundamental. Entonces, si la enfermera no está sensibilizada con la lactancia, pues ella puede dar perfectamente la orden de que se dé fórmula en primer lugar, ¿no? No es algo que ocurre porque gracias digamos, al desarrollo de este tipo de países, pues ellos tienen la formación y lo comprenden. Pero definitivamente hay una falta de información dentro del personal de salud que hace que al final el mensaje no llegue. Y ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque si una familia lactante va a un pediatra, para esa familia el pediatra, por decir pediatra, o el nutricionista, o la enfermera, o digamos, cualquier personal que esté brindando el apoyo, va a ser su figura de, no de autoridad, pero sí es una figura en la que esta familia cree, y en esa familia está confiando en ese criterio. Entonces, si esta persona, este profesional, les da una información diferente a lo que ha escuchado, por ejemplo, de su consultora de lactancia, o de su dula, por ejemplo, de su partera, ¿a quién le creo? Entonces se crea como una disyuntiva, no saben a quién creer, y es cierto que los profesionales de la salud tienen un peso importante en las decisiones que toman la familia. Por eso es importante crear esta red de apoyo. Esta cadena efectiva de apoyo a la lactancia lo que hace es sumar a todos los participantes de la sociedad y nos invita a que nosotros identifiquemos cuál es nuestro papel. Yo hice mi tarea de identificar cuál es mi papel para la atención y el cuidado continuo de la díada mamá-bebé durante los primeros 1000 días de vida del bebé. ¿Okay? Y sabemos que hay momentos claves en la atención y el cuidado de la díada, y todos podemos participar. Entonces fíjense que la lista de
participantes es amplia, ¿sí? Estamos desde la universidad, por supuesto, porque donde nos formamos nosotros los profesionales de la salud, por ejemplo, en mi caso, la lactancia materna como materia que me daba créditos era una materia electiva. Y si, por ejemplo, en ese momento yo no la tomé cuando estaba estudiando, porque realmente no era algo que llamaba mi atención, estaba inclinada más hacia otra área. Entonces, hubo, en mi caso, una falta de formación en la universidad, por supuesto, entendiendo que depende de cada uno de nosotros como profesionales formarnos fuera de la universidad. Pero si en las universidades, desde el punto de vista académico, se promueve la inclusión de créditos, de materias que fomenten el conocimiento de la lactancia materna, seguramente vamos a llegar más lejos. Entonces ahí también se incluyen el obstetra, el pediatra, las enfermeras, los enfermeros, los nutricionistas, los consultores de lactancia, los médicos generales. Aquí el family doctor es una figura muy importante, por ejemplo. Entonces, si el family doctor no está sensibilizado en cuanto a la lactancia, pues no la va a promover. Y ahí estamos perdiendo una oportunidad de oro. Yo siempre hablo del momento educable. El momento educable es ese momento que nosotros tenemos con la familia para aprovechar y darle la información que probablemente esa familia está necesitando. Entonces, cada pequeño momento en la vida de esa persona que está embarazada, esa mujer embarazada, hasta después del parto, 6 semanas, 1 año, es un momento educable. Independientemente del profesional con el que ella está interactuando. Entonces, por ejemplo, el Family Doctor tiene la oportunidad de promover la lactancia, de preguntar cómo tienes pensado alimentar a tu bebé. La obstetra, el ginecólogo, acá no se maneja mucho esa figura porque todo queda en manos del Family Doctor hasta el momento prácticamente del parto. Pero si lo hubiera, es importante que ellos también se identifiquen y puedan promover. Y así líderes políticos, sindicalistas, trabajadores comunitarios, los pares son fundamentales y lo podemos ver en las redes sociales. ¿Por qué vemos cuentas en las redes sociales de personas que probablemente no tienen una formación de base sanitaria, pero que tienen miles y miles de seguidores, y no solamente el número de seguidores, sino que tienen un alcance importante, que muchas madres mencionan a estas cuentas y dicen, yo amamanté gracias a tal persona o tal persona, porque ellas vivieron, estas personas son pares, tienen la capacidad de expresar lo que ellos vivieron, se formaron y ahora tienen la oportunidad de contarles a las madres lo que ellas vivieron, para que no les pase. Entonces, a veces nos pasa como profesionales de la salud que tenemos tantos conocimientos, sabemos tanto, nos hemos formado tanto, que nos cuesta un poquito bajar el nivel, nos cuesta un poco utilizar un lenguaje sencillo con esa familia que de repente no está tan familiarizada con todos los términos que nosotros utilizamos. Entonces, el mensaje no llega, nuevamente es una barrera. Y el mensaje no está llegando, y por eso estas personas que de repente tienen un lenguaje que es más acorde a lo que las familias pueden comprender y pueden manejar, llegan más fácilmente. Entonces lo importante es que todos dentro de esta cadena de apoyo manejemos los mismos términos, estemos educados, ¿sí? Y no haya esa contraposición en cuanto a los términos y la información que nosotros manejamos. Como les dije, yo hice mi tarea, ¿no? Como nutricionista y dietista, lo más chévere de la campaña de la UABA de este año es que ellos hicieron unas tarjetas de información y el lema es que cada uno de los que formamos parte de la cadena podamos identificar cuál es nuestro rol en esa cadena, veamos la tarjeta como la que está acá, leamos qué es lo que podemos hacer y aportemos también información sobre de qué otra manera nosotros podemos proteger, promover y apoyar la lactancia materna. Como consultora certificada en lactancia materna, quizás mi rol es diferente y eso es algo importante que quiero contarles, porque parte de los desafíos de cuando tenemos una formación de base sanitaria es desprendernos de ese lugar, de todo ese conocimiento que tenemos y ponernos a la par de la madre, no como figura de autoridad de yo estoy aquí para resolver tu problema, sino más bien a la par.
Cuando yo hice mi certificación, cuando estaba estudiando para mi certificación como consultora internacional en lactancia materna, me di cuenta que uno de los desafíos más importantes para la mayoría de nosotros, que éramos nutricionistas, pediatras, había enfermeros, era, como les digo, ponerse la camisa de consultor y dejar el traje de especialista. Y les voy a dar un ejemplo. Es algo tan básico como yo estoy aquí para acompañarte, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo piensas alimentar a tu bebé? ¿Qué estrategias, o sea, qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y eso es algo que yo siempre pregunto, ¿cómo te puedo ayudar? Porque muchas veces una cosa es lo que yo tengo en la mente y otra cosa es lo que tiene la familia en su mente. Ahora, como nutricionista, por ejemplo, ¿qué me pasa? Que yo quiero abordar. Sí, yo escucho, ya tengo la historia, ¿verdad? Escucho lo que me está diciendo el paciente y una vez estoy detectando los puntos débiles para darle la solución a su problema. Y lo más bonito de ser consultora en lactancia es que he aprendido que la solución muchas veces es quedarse callado, que muchas veces solamente estar en silencio con la familia, acompañándolos, escuchándolos, tiene más peso que cualquier otra cosa que yo les pueda decir. La mejor compañía muchas veces es el silencio y eso lo he aprendido. La mejor compañía es no tratar de arreglar lo que no está roto, y eso también es algo que aprendí. Sí, muchas veces queremos, por ejemplo, vemos una mamá y queremos corregir la postura, queremos corregir el agarre, y a lo mejor esa mamá está perfectamente bien. A lo mejor es una amiga de nosotros y la vemos y como sabemos queremos intervenir. Y no, a veces la mejor ayuda es precisamente no hacer nada. Eso lo aprendí como consultora. Eso es un traje que me pongo y me quito dependiendo de los puntos que esté trabajando, pero se los regalo como aprendizaje porque es importante respetar los deseos de la familia y tratar de intervenir lo menos posible. Porque bueno, definitivamente, como la UABA lo promueve este año, hay muchas cosas que podemos hacer dentro de esta cadena, ¿sí? Y fíjense que hay estudios de investigación o revisiones que se hacen para ver hasta qué punto el counseling o la consejería en lactancia materna, para los que son consejeros o consultores en lactancia, es una intervención estratégica de salud pública para promover la lactancia materna. Y en definitiva la conclusión es que sí es una estrategia de salud pública bastante efectiva para promover mejores tasas de lactancia materna exclusiva y lactancia materna a lo largo del tiempo, ¿no? Yo les traigo este cuadro de este review y este metaanálisis porque los autores, fíjense que ellos dicen que nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean específicamente es que los autores clasifican como estrategias diferentes la consejería, la educación y el apoyo. Y ahí es donde yo pienso que está parte del problema. A veces confundimos todo, a veces separamos todo y no sabemos exactamente cuál es el papel. Por ejemplo, como consejeros, tenemos que estar formados, tenemos que tener información, obviamente científica, basada en la evidencia, pero como les digo, parte de nuestro trabajo es dar apoyo. Ahora, ¿qué es la educación? ¿Cómo se diferencia la educación de la consejería? ¿Y qué significa solo dar apoyo? Entonces, eso es algo que se sigue investigando, es algo en lo que se sigue trabajando y es importante para poder entender cómo vamos a actuar nosotros y a través de esas estrategias a qué punto de esa cadena, de ese continuum que viven las familias, nosotros podemos intervenir, ¿no? Por eso hablo del momento, ¿sí? Si es antes del parto, si es durante el parto, si es después del parto, con qué frecuencia nosotros podemos hacer este tipo de intervenciones y definitivamente quiénes deben hacer este tipo de intervenciones también es importante. Cuando yo hablo del momento educable, hablo de apoyar en el momento preciso. ¿Sí? El momento preciso es este continuum que yo he puesto acá con fotos de mis propios procesos. Yo tengo 2 hijas, una que va a cumplir 7 años y la que acaba de cumplir 2 añitos. Y bueno, yo les quiero contar un poquito mi experiencia rápidamente para que, bueno, se lleven una idea de cómo nosotros podemos apoyar, ¿no? Yo tengo 2 experiencias de parto completamente diferentes. La primera fue en Venezuela con mi primera hija y la segunda fue aquí en Canadá.
Para la primera me fui a una clínica de parto respetado, tuve una doula, que es la que está en la foto en mi trabajo de parto. Era una clínica que estaba bastante sensibilizada con el tema de la lactancia materna. Me rodeé, eduqué a mis familiares, eduqué a mi esposo. Digamos que me preparé de todas las formas posibles para que respetaran y me apoyaran de la forma en que yo quería. Las cosas a veces no salen como uno quiere, y eso es importante entenderlo y aprenderlo. Mi parto no fue como yo lo había soñado, lo había deseado, por diferentes razones. Me sentí bastante apoyada. Si yo hago quizás la comparación, me sentí bastante apoyada por el entorno, pero a la vez me sentí bastante presionada. Y ese es un punto importante, porque las madres tenemos demasiada presión encima. Entonces, desde la enfermera, que es un personal que trabaja en una clínica de parto respetado y que entiende la importancia de la lactancia materna, desde ese primer contacto que yo hice con ella, en decirme, no tienes pezón, hay que sacarte el pezón con una jeringa, tu bebé está hipoglicémica, vamos a darle agua con azúcar. Es decir, mi bebé tenía menos de una hora de nacida y ya había un bombardeo de información que no entendía. Gracias a Dios, como les dije, contaba con el apoyo de mi esposo, y él quitó todas las barreras y nos defendió a nosotros. Pero si eso es en una clínica respetada, o sea, digamos que respeta y que promueve el parto respetado, que es privada, entonces muchos de ustedes que están en Latinoamérica, que trabajan en hospitales donde sabemos que el entorno no es igual de amigable, ¿qué podemos esperar? Luego de eso, mi segunda experiencia aquí en Canadá fue completamente diferente. Como madre emigrante, fue una experiencia que viví completamente sola, con el apoyo de mi esposo, mi hija mayor y mis amigos. Pero es difícil como migrante vivir todo este proceso tan lejos de casa y lejos de la familia. Aún así me sentí apoyada, no puedo decirles que no. Yo sabía, por ejemplo, que ese apoyo que yo necesitaba estaba a un lado del teléfono, que yo podía levantar el teléfono y podía llamar. Sin embargo, aquí en Canadá, por ejemplo, todo es tan respetuoso y todo es tan en su lugar, que cada actor dentro de cada uno de estos momentos, en todo ese continuum, tiene una función específica y no se pueden meter en la función de del otro profesional. Entonces, ¿qué me di cuenta y qué puedo sacar como conclusión? Que si yo no hubiese estado informada en lactancia materna, si yo no me hubiese empoderado con toda la información que logré obtener desde que tuve mi primera hija hasta que tuve la segunda, en prácticamente 5 años, pues yo no hubiese tenido una lactancia exitosa, a pesar de contar aquí con las consultoras en lactancia, porque son tan respetuosas que simplemente no se meten. Entonces, si yo como madre necesitaba ayuda, entonces la pedía, que es la última foto que pueden ver ahí antes del egreso. Le pedí ayuda porque no lograba hacer el enganche con mi bebé. Eso fue el segundo día de nacida, a las 48 horas, y ella me ayudó a darle leche extraída, pero yo tuve que buscar la ayuda. Entonces yo pienso que ni tanto ni tampoco, ¿sí? O sea, ni sentir la presión por el otro lado de lo tienes que hacer así porque lo estás haciendo mal, porque tu bebé necesita esto, ni bueno, haz lo que tú quieras y tú decides lo que vas a hacer. O sea, creo que debe haber un equilibrio, y es importante ese papel que jugamos los consultores en lactancia, estar apoyando. No juzgar, no presionar, pero apoyar. Porque definitivamente algo que he aprendido yo es que la forma en la que conectemos con estas familias, con estas madres, es lo que va a hacer la diferencia. Y esto es un viaje de autodescubrimiento que he tenido yo gracias a la posibilidad que tuve de convertirme en madre. Nosotros tenemos que tener algo en cuenta que es muy importante, y es que nosotros acompañamos a estas familias en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. Y nosotros tenemos un rol, nosotros tenemos una función a la cual tenemos que serle fiel. Nosotros tenemos que entender que estas familias están pasando por un momento clave en sus vidas que nunca van a olvidar, y tenemos el privilegio de acompañar eso. El privilegio y la responsabilidad, además, de hacer que esa experiencia sea memorable y de comprender
su percepción, de reconocer la percepción de su sufrimiento. Y eso se los digo porque muchas veces, como personas, como profesionales, como, en fin, como agentes de esta comunidad y de la vida, nosotros nos conectamos desde diferentes lugares. Cuando yo hablo de conectarse, no hablo de conectarse con la madre y la familia desde la lástima, porque muchas veces puede ser visto así. La lástima es, yo entiendo tu dolor, yo entiendo por lo que estás pasando, yo entiendo que estés frustrada porque no puedes amamantar de la forma que tú querías, o por ejemplo, porque no tuviste la experiencia de parto que tú querías. Entender no nos permite quizás conectar, podemos tener un entendimiento. La simpatía es, me importa tu sufrimiento, me importa tu situación, me importa por lo que estás pasando, pero quizás no termino de conectar. Y es cuando vamos entonces a la empatía. La empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona y decir, yo entiendo tu sufrimiento, yo conecto con tu sufrimiento y yo lo siento como mío. Y yo creo que la mayoría de los profesionales de la salud estamos ahí, somos bastante empáticos porque evidentemente tenemos una necesidad de ayudar a los demás. Pero yo doy un paso adicional y es la compasión. La compasión es un término que quizás en español se asocia con lástima. Y realmente la compasión es una palabra hermosa, porque la compasión no es más que esa necesidad de ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, en este camino que yo he recorrido, yo he entendido que yo tengo como misión de vida, que es mi necesidad, conectarme con esas familias para ayudarlas a aliviar su dolor, para acompañarlas, para apoyarlas en ese proceso que quiero que lo vivan de la mejor manera posible, quiero que lo vivan como ellos decidan vivirlo, acompañados, y quiero ayudar. Entonces yo siento que este es nuestro compromiso, que nos empecemos a conectar con estas familias desde otra perspectiva, que esa jerarquía que tenemos en el sistema de salud, quizás logremos ponernos al mismo nivel de estas familias y logremos entenderlos y conectarlos de una forma diferente. Yo entiendo que no es fácil, entiendo que no todos los escenarios se prestan para eso, pero hay formas de conectar. Quizás muchos de los que me están escuchando pensarán, bueno, ok, tú viviste todo ese proceso de cambio, de transformación, porque te convertiste en madre. Y ciertamente, mi vida y yo como ser humano soy una cosa antes de ser madre, o sea, era una cosa antes de ser madre y ahora soy una persona completamente diferente. Y como digo, soy capaz de conectar desde la sensibilidad. Pero hay muchas personas que no quieren, no pueden, o no han tenido la posibilidad, o no es el momento de todavía convertirse en padres. Entonces, quiere decir que ellos no pueden conectar de la misma forma, que no pueden profundizar o que no pueden crear este lazo de apoyo con estas familias. Yo creo que no. Yo creo que nosotros podemos llenarnos de herramientas como profesionales que nos permitan entender este paso por el que están transitando las familias. Y yo lo hice mucho antes de quedar embarazada. Una cosa que es importante es que estas herramientas que están aquí son las que me sirvieron a mí. Bajo ningún concepto estoy diciendo que son las únicas ni que son las mejores, que no haya otras. Hay muchas, deben haber muchas herramientas. Este fue mi paso. Yo, bueno, me gradué de la universidad, trabajé por mucho tiempo y por ganas de profundizar en mí, de voltear la mirada hacia mí, hice el diplomado en programación neurolingüística sin saber el impacto que eso podía tener en mi trabajo con las familias lactantes. Entonces, la programación neurolingüística me enseñó, por ejemplo, a hacer rapport, en pocos minutos, si tengo media hora o una hora para atender a un paciente, para atender a una madre, tengo que hacer rapport rápido, tengo que hacer empatía rápido para que esa persona se abra y me cuente lo que necesita, como para que yo pueda saber cómo lo puedo ayudar. Entonces, las claves de acceso ocular, digamos, el lenguaje es mucho más de lo que se dice. La PNL me ayudó a profundizar en el estudio en mí y también me dio herramientas para sentarme a conversar con las otras personas y generar más empatía. Yo no me certifiqué en coaching, pero mi esposo sí, y a través de él pues aprendí algo que para mí me cambió la vida,
que fue el valor que tienen las preguntas, el saber preguntar. Eso es súper importante. Y a partir de ahí, por ejemplo, antes en mis historias yo decía, bueno, ¿cuál es el motivo de tu consulta? A partir de ahí lo cambié. ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, ¿cómo te puedo ayudar yo a ti? Dejé de preguntar por qué te sientes así, o por qué sientes que esto no funciona. No, el para qué, porque me di cuenta que el por qué no lleva a ninguna respuesta. Es para qué quieres hacer esto, para qué crees que te puede funcionar más adelante, tal o tal cosa. Luego también necesitaba, como les digo, conectar, entender más este proceso y me formé como doula. Y dije, bueno, o sea, si yo entiendo el proceso del nacimiento, yo creo que yo podría conectar mejor con ese sentimiento o sí, con ese sentimiento que tiene la madre, con el sentimiento de la familia, y me formé como doula. Después me di cuenta que necesitas una vocación bastante importante para poder trabajar como doula y decidí pasar al siguiente nivel, pero fue súper valioso ese diplomado que yo hice porque, como les digo, me permitió conectar con mi propia experiencia de nacimiento, con la experiencia de nacimiento de mi familia, y fue maravilloso. Luego, bueno, me metí más en el mundo de la crianza con apego, con respeto, entender los procesos fisiológicos o los procesos cognitivos por los que pasan los bebés y los niños. Los padres, lamentablemente, no tenemos el conocimiento de qué es lo normal o qué es lo esperado. Lo normal no me gusta, pero lo esperado para cada etapa. Y yo he entendido que si nosotros somos capaces de explicarle a los padres qué es lo esperado para un niño de 1 mes, para un niño de 3 semanas, de 6 semanas, ellos pueden estar mejor preparados para enfrentar esa situación. No quiere decir que no la van a vivir, quiere decir que van a estar mejor preparados con la información para entonces salir adelante y digamos, vencer ese desafío que se les presenta. Y luego, bueno, para llegar a ser consultora internacional en lactancia materna, pues por supuesto tuve que ser primero promotor de lactancia materna, luego el curso de consejería, luego hice cursos de asesoría en lactancia materna. Y todo eso me dio herramientas. En el medio me convertí en madre, es cierto. Pero lo que quiero decirles es que como profesionales nosotros contamos con muchas herramientas para conectar con esta familia. Sí es posible. Lo importante es que nosotros tengamos el deseo de ayudar. Y ese deseo de ayudar nos va a permitir desarrollar habilidades, y yo creo que muchos de ustedes quizás conocen las habilidades de la Organización Mundial de la Salud cuando ellos nos hablan de consejería, ¿verdad? Estas habilidades nos van a permitir desarrollar la confianza y el apoyo en la familia, ¿sí? Nos va a permitir entender que nosotros debemos aceptar lo que la madre y la familia piense, que debemos dar sugerencias, no órdenes. Y es como un rompecabezas que se va encajando. Lo que yo les decía del lenguaje sencillo, muchas veces queremos vaciar toda la información que tenemos porque, bueno, estamos emocionados, porque sabemos mucho, porque aprendimos muchas cosas nuevas, pero a veces es como un camión de basura que lanzamos sobre la familia y capaz ellos entendieron el 5% y capaz no hacía falta decir el otro 95%. Entonces, algo que bueno, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es tratar de no abarcar más de 2 objetivos por consulta, por encuentro con la familia, porque es que si no es demasiada información. Y como les creo que he reforzado la importancia de desarrollar habilidades para escuchar y aprender. La PNL me sirvió para entender la comunicación no verbal, cómo hacer preguntas, cómo parafrasear, cómo mostrar empatía y sobre todo cómo evitar juzgar, porque definitivamente nuestro papel acá no es juzgar las decisiones que tomen las familias. Y cuando yo hablo de escuchar a esta familia en todo ese proceso. Y una de las cosas que yo he aprendido y quisiera que ustedes se llevaran de este webinar es que las experiencias de parto son importantes. Cuando nosotros le permitimos a la madre, a la familia, procesar un trabajo de parto difícil, porque no todo es un mundo maravilloso, ¿verdad? Lamentablemente, no todo es como siempre soñamos que iba a ser. Cuando nosotros le damos la oportunidad de procesar mediante las palabras, de ponerle palabras a esa experiencia de trabajo de parto dolorosa, escuchando atentamente, mostrando apoyo, empatía, nosotros podemos ayudarlos a que ellas hagan propio esa experiencia de nacimiento. Y eso tiene
una implicación fundamental en la lactancia, porque cuando una madre tiene una experiencia de parto difícil, busca en la lactancia el refugio para sanar esa experiencia de parto. Entonces imagínense la responsabilidad y a la vez el privilegio que nosotros tenemos de cambiarle la vida a esta persona a través de nuestro apoyo, de nuestra compañía, de lo que nosotros, de todo el conocimiento que tengamos y que se lo podamos impartir. O sea, es increíble lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos tocar la vida de las personas. Y ya para ir cerrando, algo que mientras estuve revisando para una conferencia que tenía sobre consejería en lactancia, justamente como parte del diplomado, me encontré con un estudio que me encantó, porque es lo que yo les digo, nosotros tenemos la formación y muchas veces una cosa es lo que nosotros tenemos en la cabeza y otra cosa es lo que realmente las mujeres quieren, ¿no? Entonces, en este estudio se hizo una encuesta para ver qué quieren las mujeres en realidad en cuanto a la lactancia. Y lo primero que, en conclusión, lo primero que las mujeres quieren y piden es que nosotros no les sigamos diciendo que dar lactancia, o sea, que dar pecho, que ofrecer el pecho, que dar lactancia es lo mejor. Ellas no quieren escucharnos decir más eso, porque crea dos bandos, la que quiere dar lactancia y la que quiere dar fórmula, y hay un enfrentamiento. Al contrario, ellas quieren escuchar que la lactancia es la forma normal, la forma natural de amamantar o de alimentar a un bebé humano, pero que no es la única. Quieren que nosotros les ayudemos a vivir un día a la vez, porque muchas madres dejan de amamantar porque no pueden dar lactancia materna exclusiva por diferentes razones. Y lo que nosotros, nuestro rol, nuestro papel es decirles que cada toma marca la diferencia, cada gota de leche que ese bebé tiene hoy, que no tenía hace un minuto atrás o que no tenía ayer, marca la diferencia. Y ellas quieren que nosotros le digamos eso. También quieren que les digamos que amamantar puede ser un desafío, que no todo es color de rosas y que sí, es difícil, no es fácil, porque sí, tu vida cambia desde muchas perspectivas. Ellas quieren escuchar eso, porque todos hablamos de lo bonito que es amamantar, de los beneficios que tiene amamantar, pero muy poco hablamos de la realidad que viven muchas mujeres. Y también nos piden que abarquemos una audiencia más amplia, que involucremos, así como está haciendo la Guava, a diferentes actores de la sociedad, por ejemplo a los jóvenes, a los influencers en las redes sociales. Ellos tienen un poder, un alcance quizás mayor al que tenemos muchos profesionales, entonces hay que involucrar a los diferentes actores de la comunidad. Por último, uno de los desafíos más importantes que yo creo que se están viviendo actualmente, o estamos viviendo actualmente como profesionales de la salud, y yo que vivo, como les dije, en Canadá, es entender que el concepto de familia ha cambiado. El concepto tradicional que nosotros tenemos como formación, por nuestras familias y por lo que hemos aprendido, definitivamente ha cambiado, y es importante que nosotros aprendamos a enfrentar estos desafíos, ¿sí? Que utilicemos un lenguaje que sea afirmativo, que sea inclusivo para las diversas identidades de género y orientaciones sexuales, que seamos capaces de ver a cada persona única, acercándonos con humildad, entendiendo que no nos corresponde a nosotros criticar o juzgar la forma de vida o la elección de vida de esas personas, porque básicamente estamos para brindar apoyo. Y bueno, hemos tenido muchos avances en cuanto a eso, y en febrero nos levantamos un día con la noticia de que un par de hospitales en el Reino Unido cambiaron sus políticas para incluir este tipo de lenguaje que, bueno, que es diferente. Se los puse en inglés para que tengan idea, porque en español quizás las palabras son diferentes, ¿no? Pero ahora lo que se promueve, y aquí en Canadá se hace todo el tiempo, ¿no? En vez de breastfeeding, hablamos de chest feeding, por ejemplo, o sea, alimentación al pecho, no alimentación haciendo alusión específicamente al pecho materno, ¿no? En vez de hablar de breast milk, ahora hablamos de human milk o leche humana. Entonces vamos cambiando el lenguaje para hacerlo más inclusivo dentro de los servicios perinatales, y yo pienso que eso es un gran avance y que nosotros tenemos ese desafío. Quizás en Latinoamérica estamos avanzando, ¿sí? No estamos tan avanzados como estos países, pero nosotros tenemos la responsabilidad de
educarnos. Esto es una entrevista que se le hizo a una IBCLC y ella dice que lo más importante cuando estamos hablando de lenguaje de género y de inclusión es hablar con compasión, con dignidad y con respeto, porque nosotros tenemos, como les dije, el privilegio de participar en la experiencia de nacimiento de estas familias y géneros. Y para ellos es una sola experiencia en la vida, para nosotros quizás es una de varias, pero para ellos es lo que va a marcar su vida para siempre y tenemos la oportunidad de hacer que sea una experiencia memorable, o podemos tener la oportunidad de arruinar por completo su experiencia. Entonces, siempre podemos pedir disculpas si nos equivocamos, siempre podemos preguntar cuáles son los términos preferidos para la familia en los diferentes roles. Hay formas de hacerle frente a estos desafíos. Definitivamente la educación es una de ellas. Y por último, yo cuando estaba preparando la presentación, yo dije, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Porque nosotros brindamos apoyo, nosotros estamos acompañando, nosotros tenemos que informarnos, estudiar, tenemos que llenarnos de herramientas, los que pasamos por la maternidad, pues bueno, entendemos de otro punto de vista, pero ¿qué pasa con el especialista o con el profesional de la salud? ¿En qué punto estamos nosotros y cómo nos cuidamos nosotros? Y encontré un término del que estaba leyendo mucho últimamente, que me encanta, y es la fatiga por compasión o compassion fatigue. Y es un término que abarca la angustia emocional, física y espiritual en las personas que brindamos atención a otras personas. Cuando nosotros brindamos cuidados a personas o animales, y nos conectamos a este nivel profundo, donde somos capaces de entender el dolor de lo que está pasando a la otra persona y queremos ayudar a aliviarlo, nosotros también podemos experimentar ese dolor, ese sufrimiento emocional. Entonces, es importante este camino de autoconocimiento, de descubrimiento, tener conciencia sobre nuestras propias emociones. Yo he descubierto un montón de cosas de mí a través de mi trabajo con las familias que no sabía antes. Descubrí que soy una persona altamente sensible, por ejemplo, que antes lo podía ver como una debilidad y ahora entiendo que es un superpoder porque eso me permite conectar a otro nivel. Pero tener esa conciencia y caminar ese proceso de autodescubrimiento y sobre todo validar lo que nosotros sentimos nos va a permitir hacer un trabajo que traspase las fronteras, que sea diferente, que vaya más allá, que la familia diga, wow, o sea, yo de verdad conseguí en esta persona el apoyo que yo estaba necesitando. Yo les dejé la página web porque me parece que es un recurso importante para todos los trabajadores de la salud, hacer estos self-tests que nos permiten saber, bueno, cuál es nuestro nivel de fatiga, sobre todo después de la pandemia, nuestro nivel de estrés y nuestro nivel de empatía. Son test que se responden rápido, ahí está la clave. Y la clave de las respuestas, o sea, para sacar el puntaje, y bueno, y en la página web que les coloco, les dan recursos, hay lectura para tratar de manejar todas estas emociones, porque es que si nosotros no estamos bien, si nosotros como profesionales no estamos saludables mentalmente, y creo que después de la pandemia hemos descubierto la importancia de la salud mental más que nunca, nosotros no vamos a poder ayudar a nadie, no vamos a poder entender. Aquí les dejo otros recursos para trabajar con las familias lactantes, qué podemos hacer cuando de repente no los tenemos en una consulta virtual. Podemos trabajar con videos. Me pareció interesante dejarles estas páginas web donde hay recursos que son gratuitos y que nos permiten trabajar con las familias diferentes tópicos que son importantes. Entonces, bueno, para terminar, que además me extendí mucho, los puntos claves que quiero que se lleven es que, bueno, sí, siempre tenemos que estar informados y actualizados, eso es lo más importante, por supuesto, si no tenemos el conocimiento de base es imposible, pero que también es importante conocer nuestro rol dentro de esa cadena de apoyo, saber cómo podemos brindar esa información y respetar y hacerle honor a la elección que los padres tienen en cómo ellos deciden alimentar a su hijo. Y por último, conózcanse ustedes mismos. Recorran este camino del autodescubrimiento para saber cómo pueden ayudar a esas familias y cómo pueden tocar con una sola cosa que ustedes digan, cómo pueden cambiar la vida de esa persona. Esto es una foto ya para terminar, amamantando a mi segunda hija, tenía como 7 días de nacida y nos fuimos a la playa porque nació en verano, es una summer baby. Y bueno, los dejo con esta cita, y es que si la lactancia materna no existiera en este momento, definitivamente la persona que la inventara hoy merecería un doble premio Nobel, el de medicina y el de economía, porque la lactancia cambia el mundo, definitivamente.
Muchas gracias por escucharme todo este tiempo y bueno, Gabriela, quedo atenta, discúlpame por el tiempo, me extendí. No hay Me ningún emocioné. problema, ningún problema. Muchas gracias, profesora Claudia, por entregar estos conocimientos a las personas que están participando. Ahí hay varios mensajes a través del chat donde le están dando también las gracias por su presentación. Felicidades también por la presentación, varias personas la han encontrado muy buena. Las personas que no ingresaron al comienzo, les vamos a comentar que vamos a dejar ahora unos minutos para que puedan ir resolviendo algunas dudas, ¿ya? A veces quedan bastantes preguntas, entonces vamos a ir resolviendo algunas dudas que hayan quedado. Bueno, muchas personas felicitando a la profesora por la presentación. Hay una Gracias. pregunta, bueno, Gabriela Tranchino pregunta dónde puede encontrar los documentos que mencionó durante esta clase. Sí, los podemos poner en mi Instagram, puedo ponerles el link para la información, también se los puedo pasar a Camilo y a ti, Gabriela, Perfecto. para compartirlos por las redes sociales, claro que sí. Claro, de todas maneras este webinar va a quedar grabado, ¿ya? Así que también, eventualmente, si es que se perdieron alguna parte de este encuentro, también poder encontrarlo en la grabación que va a quedar, ¿ya? También aquí tenemos otra pregunta de Gabriela, me parece que también está haciendo mención, pide alguna recomendación de dónde realizar alguna formación en consejería de lactancia, PNL. Eso, Bueno, perdón, lo pregunta Andrea Cortés. claro, Andrea, hay mucha información disponible, depende del país donde tú te encuentres. Digamos que la más alta capacitación en el área de lactancia materna es la certificación internacional como consultora en lactancia materna IBCLC. Yo coloqué un recurso que es la página web del organismo que se encarga de, digamos, validar esta certificación, que es el IBLCE. Lo puedo poner en mis historias, en Instagram, lo podemos compartir, pero en esta página web está toda la información de cómo postularse para ser un consultor internacional en lactancia materna. Esa es la certificación más alta. Y como les dije, en Europa y Norteamérica, para nosotros poder trabajar con familias lactantes debemos tener esta certificación. Básicamente es una profesión como cualquier otra profesión del área de la salud. Ahora entiendo que en Latinoamérica es diferente, en Latinoamérica trabajamos con promotores, con consejeros, hay como varios niveles. Dependiendo de cuál es tu profesión de base, podrías ir directamente a tu profesión y tu formación en el área de lactancia. Podrías ir directamente a la certificación internacional o podrías, como hice yo, ir paso por paso, siguiendo el camino hasta que puedas llegar al nivel que tú quieras. Perfecto, también preguntan dónde va a quedar grabado. Bueno, este webinar va a quedar grabado en el canal de YouTube, ¿ya? Así que ahí van a poder encontrar toda esta información. También tenemos otra pregunta. Voy al tiro. Gabriela Tranchino también está haciendo una consulta respecto de lo que usted piensa sobre la publicidad de las fórmulas infantiles durante la pandemia. ¿Cree que ha sido más agresivo? En Chile sí aumentó de una forma importante, menciona Gabriela. Sí, y no solamente la promoción de las fórmulas lácteas, sino que además creo que se utilizó toda la confusión que había con respecto a la seguridad del amamantamiento. O sea, se aprovechó ese gap que se abrió, que no se sabía al principio si era seguro amamantar o no amamantar. Y creo que también hubo un problema con respecto a la separación mamá-bebé. Y ese es el lugar donde creo que aprovechó la industria para meterse. Entonces, por ejemplo, aquí en Canadá, digamos, se siguieron los lineamientos de la OMS y no se promovió la separación mamá-bebé, inclusive siendo positiva la madre. Simplemente se tomaron en cuenta las medidas de seguridad, ¿sí? Como el uso de tapabocas, la cohabitación si era posible, etc.
pero entiendo y tengo pacientes que están en Latinoamérica que lamentablemente no tuvieron la misma opción y que por diferentes razones, con desconocimiento, falta de información, etcétera, sufrieron separación. Y te puedo decir que gran porcentaje de esas madres y bebés que sufrieron separación fueron el blanco perfecto para la industria de fórmulas lácteas. Y sí, terminaron dando fórmulas. Sí, fue agresiva. Yo pienso que sí hubo un incremento también. No tengo cifras exactas, pero sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también aquí tenemos a Javiera Soto que pregunta, dice, ¿puedes compartir información acerca del rol de los adultos mayores de la familia en la lactancia materna? Sí, los adultos mayores son, yo creo que nuestra conexión con de dónde venimos, ¿sí? Y su rol puede ser positivo, puede impactar de forma positiva la forma en la que nosotros nos relacionemos con la lactancia, o lamentablemente lo puede hacer de forma no tan positiva, ¿no? Y generar más dificultades. Parte de lo que vemos es que el adulto mayor tiene creencias que han sido arraigadas producto de conocimientos populares, mitos, cosas que escuchaban, y entonces eso se va pasando de generación en generación. Por ejemplo, que la mamá tiene que tomar cerveza para producir más leche, que tiene que comer más avena, que tu leche es agua porque tú no eres una vaca. Hay una cantidad de mitos que rodean a nuestras familias hacia atrás por la falta de información. Y creo que hoy el rol de las redes sociales y de los profesionales ha ayudado a que cada vez más familias estén informadas y por lo tanto pasen esa información al resto de los familiares. Definitivamente los abuelos juegan un rol importantísimo en el establecimiento de la lactancia. Y si ellos no están informados, yo pienso que es el rol de la familia, o sea, de la tríada, mamá, papá y bebé, o sea, bebé no, pero digamos, informar, buscar involucrar a los abuelos en este proceso, porque sin su apoyo, pues básicamente va a ser bastante difícil. Muchas gracias, profesora. Bueno, también comentar aquí lo que estaba el comentario que hizo el profesor Camilo, que en el Instituto Vive Sano, junto a usted, profesora Claudia Salinas, van a estar ofertando la certificación internacional en lactancia materna con el apoyo de IBCLC, ¿ya? Así que ahí para que estén atentos también a las redes sociales del instituto. Lilibet, y además, ¿sí? Disculpa, Gabriela, y además tenemos el diplomado, que ahorita va a salir una segunda cohorte, entonces Además. también el diplomado, no es porque yo sea profesora ahí, pero es sumamente completo sobre salud materno-infantil, y de verdad que permite explorar, para el profesional que esté interesado en trabajar con esta población, permite explorar muchas áreas que son fundamentales. Exactamente. Bueno, Lilibet Horta tiene una consulta, dice que llegó un poquito tarde, entonces quiere saber en qué casos no se puede amamantar. Hay casos muy específicos porque básicamente la mayoría de las mujeres pueden amamantar. Por ejemplo, en casos específicos de hipogalactias primarias o secundarias, por ejemplo, donde hay baja producción de leche, la madre no está, digamos, en su cuerpo no está en la capacidad de producir la cantidad suficiente de leche que el bebé necesita. Son casos, yo creo que es alrededor del 3% de las mujeres nada más que sufren una hipogalactia verdadera. En este caso, evidentemente hay que buscar otras vías para suplementar, ¿no? Para hacer la suplementación. Tenemos enfermedades, por ejemplo, donde la lactancia está contraindicada, como el VIH, ¿sí? Porque existe el riesgo de transmitir el virus a través primero por el canal de parto y luego por la leche. Solamente es recomendada en lugares donde el acceso a la fórmula láctea sea prácticamente inexistente. Solamente en lugares realmente con condiciones extremas se podría recomendar la lactancia materna. Pero la recomendación es evitarla, está contraindicada. Y hay otras enfermedades dentro de todo este abanico de los virus que también están contraindicadas.
Sí, podemos compartir información sobre eso porque el tema es un poquito extenso, pero es bastante interesante. Pero en general, la mayoría de las enfermedades comunes que puede experimentar una madre permiten perfectamente que el bebé sea amamantado. Son condiciones muy, muy particulares. Claro, claro. Bueno, recordar también que pueden ir haciendo sus preguntas. Tenemos aquí más preguntas que han estado llegando. Dice, bueno, además, profesor Camilo está instando a que los participantes respondan la encuesta, él dejó ahí en el formulario, ya para poder sacar al ganador de la beca de la certificación en la alimentación complementaria, ya así que se les hace la invitación a los participantes a que puedan responder este formulario, por favor. Tenemos aquí una pregunta de Gloribel Flores que dice, dentro de la orientación de la lactancia materna, ¿también se habla de alimentación complementaria? De la orientación, ¿te refieres a dar información de la orientación que le hacemos a los padres? Claro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero lo importante es, para mí, hacerlo en el momento preciso. O sea, buscar el momento educable para eso. Porque quizás una madre con 6 meses de embarazo puede estar preocupada por la alimentación complementaria, pero quizás no es el momento para hablar de eso, porque en el camino, hasta los 6 meses, van a pasar muchas otras cosas que son quizás más importantes conversar. Entonces, buscar el momento adecuado para hablar de eso es importante. Cuando se le da de alta a una madre lactante, a una familia lactante, es importante hacerle seguimiento. Y ese seguimiento, o sea, dependiendo del país, ¿no? Pero normalmente yo lo aconsejo a la primera semana, después de la alta, a la segunda semana, después a las 6 semanas, después podemos tener un seguimiento antes de iniciar la alimentación complementaria, y es ahí alrededor de los 5 meses más o menos donde es importante conversar sobre las pautas de alimentación complementaria. Evidentemente, si la familia tiene dudas con respecto a ello antes, se pueden aclarar, pero yo pienso que lo más importante es hacer énfasis en la exclusividad de la lactancia hasta los 6 meses y dejarle ese mensaje muy, muy claro, que el bebé no necesita nada más y que a partir de los 6 meses, bueno, ya se puede comenzar a introducir nuevos alimentos y que, bueno, es responsabilidad de los padres buscar la información y el apoyo que necesitan. Lamentablemente todavía vemos médicos, pediatras, no tengo nada en contra de los pediatras, pero como son los que están más en contacto con las familias, digamos de primera mano, pues yo tengo muchas pacientes que todavía los médicos les dan la indicación de comenzar la alimentación complementaria a los 4 meses. Sí, con frutas, con vegetales, sin que los bebés realmente estén preparados para ello. Entonces, bueno, tenemos una tarea ardua en tratar de cambiar eso, ¿no? Y por lo menos llegar a la exclusividad por los primeros 6 meses. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, profesora. Bien, tenemos otra pregunta de Cris Cárdenas que dice, ¿qué pasa en el caso de que una mujer está amamantando y vuelve a quedar embarazada? Bueno, puede hacer lactancia en tándem, ¿sí? Que es cuando amamantas a tu bebé estando embarazada o cuando amamantas a 2 bebés al mismo tiempo. La lactancia en tándem es una experiencia maravillosa para la madre y para los bebés. El cuerpo humano está diseñado perfectamente para poder cubrir las demandas de ambos niños, o sea, ambos bebés en caso de que sea a la par. Por supuesto que digamos que la mayor demanda va a venir del bebé pequeño, ¿no? Del bebé recién nacido, y digamos que el enfoque de nosotros dando apoyo debe estar ahí, pero siempre alentando a la madre que puede continuar amamantando a su bebé mayor, al niño mayor, sin ningún problema. Muchas mujeres experimentan cuando están amamantando en tándem, y bueno, cuando no lo hacen también, pero en tándem específicamente, se experimenta algo que se llama agitación por amamantamiento. Sí, que es como una sensación que es difícil de describir, yo la he sentido. Yo he amamantado ya al día de hoy por 7 años. A mi primera hija la amamanté por 5 años, 4 años y medio. La amamanté en tándem 4 meses, no, 6 meses aproximadamente, mientras estaba embarazada de la segunda.
Y les puedo decir que es algo súper difícil de explicar. En la literatura se expresa como un sentimiento de angustia por dentro que no te permite disfrutar la experiencia de amamantamiento con tranquilidad. Yo lo viví y es difícil, es muy difícil, y es importante acompañar a las madres en ese proceso y darles a ellas la seguridad de que en el momento en que decidan destetar al niño mayor, bueno, es su decisión y están en la libertad de hacerlo. Lo importante es que sea una experiencia placentera, y en el momento en que deje de serlo, pues hay que tomar decisiones. No, no te escucho. Perdón, ahí sí, nuevamente Ahora sí. con el micrófono silenciado. Bien, muchas gracias por esa respuesta. Tenemos también aquí a Gabriela Tranchino nuevamente que está preguntando, dice, en Canadá hay establecimientos IHAN, amigo del niño y de la madre. En Chile no, hace décadas. Sí, sí, y de hecho muchos hospitales contratan a consultores internacionales de lactancia materna que tienen muchísima experiencia en el área de la lactancia, para que hagan formación y capacitación de todo su personal. Yo he participado de algunas capacitaciones como participante, no dándolas, y es increíble cómo pues se ponen en marcha una cantidad de estrategias para que todos tengamos el mismo criterio, para que todos, o sea, para que se hable el mismo lenguaje, para que se establezca la misma práctica de salud con todas las familias, para que se respeten las decisiones de las madres. Sí, los hospitales aquí trabajan con la iniciativa de Amigos del Niño y de la Madre, y respetan, yo digo que respetan demasiado, o sea, son bastante respetuosos en las decisiones que tomen las familias. Sí, aquí pasa algo muy particular. Cuando yo llegué, rapidito les cuento, cuando yo llegué, yo me acuerdo que estaba hablando con una amiga y yo le decía, no, es que bueno, si yo vuelvo a quedar embarazada, yo quisiera tener a mi bebé en un hospital, o sea, en algún lugar donde haya parto respetado, o sea, donde a mí me permitan dar lactancia materna, hacer piel con piel, donde mi esposo pueda hacer piel con piel. Y entonces yo me acuerdo que ella se me quedaba mirando así como, ¿de qué me estás hablando? Y yo, bueno, porque en Venezuela, y le contaba mi experiencia en Venezuela, y ella me decía, es que aquí eso es lo normal, o sea, aquí no hay aquí no hay lo otro, o sea, aquí lo normal es todo lo que tú me estás contando como extraordinario. O sea, aquí fomenta el piel con piel, padre puede hacer piel con piel, papá puede estar presente, etcétera. O sea, es lo normal para ellos. Perfecto, muchas gracias también. Hay más preguntas, están comenzando a salir varias preguntas de los participantes. Tenemos a Génesis Vélez que dice, ¿cuál es el consejo para una madre que desea dar a amamantar pero indica que no tiene leche? Muy aparte de las técnicas, ya que muchas veces, o sea, muchas se sienten frustradas al querer y no poder. Sí, yo lo primero que le preguntaría a esa madre es cómo te sientes. O sea, ¿cómo estás? Porque yo creo que el cómo estás es una pregunta abierta que permite que ella te cuente todo lo que está sintiendo, y en ese cuento tú puedas identificar qué es lo que pudiera estar pasando, más allá de las técnicas, como tú dices. Yo tuve recientemente una paciente que para mí fue un desafío porque en todo este tiempo bueno, no había tenido ningún caso específicamente de una hipogalactia verdadera, nunca lo había tenido. Siempre era la creencia de mi leche no es suficiente. Pero esta en particular sí fue una hipogalactia verdadera, producto de una operación de mamas que tuvo la madre. Y hicimos un trabajo muy de cerca, porque además la mamá tenía antecedentes de depresión, digamos que si ella se desequilibraba emocionalmente, la psiquiatra estaba ahí al comando para darle su medicación. Entonces fue un trabajo en equipo muy bonito que hicimos, donde lo que yo hice fue empoderarla y hacerle entender que es su decisión. Más allá de las técnicas, las intentamos todas, hicimos todo, y cuando ya no nos quedaba más nada, nos dimos cuenta, wow, sí es realmente una hipogaláctea. Entonces, ofrecer apoyo, decirle que es su decisión, y sabes, y yo creo que, Gabriela, lo más importante es siempre decirle a una madre que afortunadamente lo más importante para un bebé es darle amor. Y tú le puedes dar amor independientemente del tipo de leche que le des.
independientemente. Ese mensaje puede cambiar la vida de una madre. Otra cosa que yo le decía mucho a estas madres, y se los digo a todos, es que una gota hace la diferencia. No importa cuánta leche tienes, no importa si tenemos que suplementar, si te tienes que extraer o si tienes que dar fórmula. Una gota es una gota que tu bebé antes no tenía. Y eso te vuela la mente. Muchas gracias. También tenemos aquí a Alejandra Garrido, que pregunta, dice, cuando el bebé está desnutrido y la lactancia materna no alcanza a cubrir, se le entrega fórmula. ¿Cómo se calcula el porcentaje de lactancia materna versus el porcentaje de fórmula a entregar? Ok, eso habría que evaluar específicamente el caso de ese bebé, ¿no? Las semanas de gestación, qué tan, o sea, si es un bebé pretérmino o es nacido a término, pues hasta qué punto es nutrición, cuánto está pesando, ¿no? El peso actual, por supuesto. Entonces, lo primero, o sea, la primera indicación siempre para un bebé que tiene bajo peso va a ser la leche de la madre, la leche humana extraída, siempre, porque debemos alentar a la madre a extraerse. Si es un bebé prematuro, por ejemplo, que está en la unidad de cuidados intensivos, nosotros en ese momento en que el bebé está ahí podemos promover que la madre mientras tanto se esté bombeando leche. Y esa leche luego, por diferentes formas, ya sea de jeringa, ya sea con vasito o con sonda, dependiendo del grado el estado de salud de ese bebé, se le puede administrar. Si eso no funciona, hay pues la necesidad, por supuesto, de suplementar con fórmula láctea, ¿sí? Las fórmulas no son malas, las fórmulas salvan vidas también. Lo que pasa, el problema es que hay una mala indicación. Y el problema es cuando tú indicas fórmula cuando realmente no la necesitas. Pero si es un bebé que está desnutrido, donde su estado de salud se va a ver comprometido, hay que indicar fórmula láctea. Y para el cálculo de las necesidades, pues bueno, por supuesto hay que calcular el requerimiento calórico del bebé, distribuir eso entre las diferentes tomas del día, por lo menos entre 8 o 10 tomas al día de la fórmula, y básicamente se va a tratar de darle el requerimiento con la fórmula, ¿sí? Si la madre, por ejemplo, no se puede extraer leche, o si no, por ejemplo, si puede amamantar directamente al pecho, que amamante directamente al pecho, pero el requerimiento calórico va a ser cubierto con la fórmula, ¿sí? Ahora, el porcentaje específicamente no va a depender del caso específico del bebé, del estado de salud del bebé. Pero siempre, siempre se va a promover la lactancia. Si es posible, si la madre puede amamantar, si la madre produce leche, siempre se va a promover. De nuevo, perfecto, muchas gracias, profesora. Carolina Rojas tiene una pregunta también. Dice, con respecto a la lactancia durante el embarazo, ¿qué tan cierto es que produce o induce las contracciones y qué tan riesgoso puede ser? No es riesgoso, a menos que sea un embarazo de alto riesgo. ¿Okay? Si hay una indicación del médico, diga, por ejemplo, nosotros decimos algo muy común. Si el médico contraindica las relaciones sexuales, entonces es posible que contraindique la lactancia en tándem. Eso es en casos demasiado específicos, no es lo común. Si no hay ninguna contraindicación, no hay ningún problema con amamantar en tándem. ¿Y cuál fue la primera parte de la pregunta? ¿Qué tan cierto es? Así es. ¿Qué tan cierto es que produce o que induce las Las contracciones? contracciones. ¿Y qué tan riesgoso puede ser? Sí, no, lo que acabo de decir, más allá de las contracciones de Braxton que puede vivir la madre a partir del segundo trimestre del embarazo, no es una contraindicación porque no fomenta, no promueve, no va a desencadenar, es la palabra, no va a desencadenar un trabajo de parto. Así Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un aporte de que hace Lilibet Horta que menciona, dice, en Santa Marta, Colombia, existe el Hospital Julio Méndez Barreneche, donde allí llevan un excelente programa de lactancia materna. Eso es un comentario que Qué nos maravilla. aporta ahí Lilibet. Felicidades por Bueno, eso.
Y también recordarles a las personas que están presentes en este encuentro de responder la encuesta, que el profesor Camilo dejó el link para que puedan ingresar y responder el formulario para que podamos pasar al sorteo de la beca de la certificación en alimentación complementaria. ¿Ya? Tenemos una última pregunta, vamos a dejar como última pregunta la de Laura Báez, que dice, bueno, Jocelyn Córdoba va a quedar ahí como última pregunta, pero Laura Báez dice, ¿cómo se puede mejorar el problema de hipogalactia? ¿Es posible? Si es una hipogalactia verdadera, como el caso que les estoy comentando, no hay una mejoría notable en la producción de leche, porque, por ejemplo, en el caso de esta paciente, ella tuvo una reducción mamaria y varios nervios fueron cortados. Entonces, cuando tú interfieres en la circulación o en la parte nerviosa, no es mucho lo que puedes hacer. Sin embargo, por ejemplo, a este tipo, o sea, el caso de ella era muy particular, pero con otras madres lo que se puede trabajar también es con un relactador, por ejemplo. Entonces es para que la madre y el bebé tengan la experiencia, el contacto, generen ese vínculo con el bebé al pecho, y con un relactador se le pasa la fórmula láctea. Esa es una forma de recomponer las piezas de ese rompecabezas que quizás se separaron en algún momento. Ahora, como les dije, ese es el 3% de la población. El 97% de la población no sufre de una hipogalactia, de las madres, perdón, no sufre de una hipogalactia verdadera. Normalmente, como muy bien creo que dijo Gabriela al principio, es importante revisar la técnica de amamantamiento, el posicionamiento del bebé, el agarre del bebé. Eso es lo primero. Sí, las 3 cosas más importantes: observar una toma para ver qué es lo que está pasando en la boca del bebé y en el complejo areola-pezón, para identificar posibles fallas, desafíos que está enfrentando esa madre, y entonces hacer una intervención desde ese punto. Normalmente la mayoría de los problemas de pensar que están produciendo poca leche están dados o por el conocimiento popular, de que nos dicen es que tu leche no alimenta al bebé, o por la introducción de fórmulas lácteas o de biberones, chupones, mamilas, etcétera, que van a interferir en el proceso de acoplamiento del bebé. Entonces, como consultores, lo que nosotros hacemos es evaluar la toma, escuchar a la mamá, ver qué es lo que está pasando, identificar el punto a trabajar, y si es una cuestión de postura, se mejora la postura; si es una cuestión de agarre, se mejora el agarre. Y con eso, el bebé, por supuesto, hay que seguirlo evaluando, su peso, su evolución en peso, talla, para asegurarnos que hay una adecuada transferencia de leche y que todo está marchando bien. Perfecto, bien. Y como última pregunta tenemos a Jocelyn Córdoba, que pregunta, dice la Biotin, vitamins cápsulas que muchas personas ocupan para la caída del cabello, ¿se debe evitar en el embarazo? No conozco que tenga una contraindicación, que tenga algún efecto negativo para el bebé. Sin embargo, por ejemplo, lo que yo sí recomiendo, y bueno, y es lo que está en la bibliografía también, es preferible trabajar con complejos de vitaminas y minerales que no lleguen a cubrir el 100% de las necesidades diarias de la madre, porque evidentemente esa madre está comiendo, ¿verdad? Y está recibiendo vitaminas y minerales producto de la alimentación, o que no sobrepasen el 100%. Y con ese complejo de vitaminas y minerales debería ser suficiente para cubrir cualquier deficiencia que esa madre podría tener. Entonces, las vitaminas del complejo B, a menos que haya una indicación muy específica, perfectamente con un complejo de vitaminas y minerales se puede cubrir la deficiencia. Sí, o sea, no, si es que hubiera una deficiencia. Pero en términos generales, no tengo ahorita cuál es el límite máximo, no lo tengo a mano, cuál es el límite máximo de vitamina de biotina, pero siempre que no se superen las dosis máximas permitidas, no debería haber ningún problema. ¿Okay? Hay una página que es buenísima, que yo creo que mucha gente conoce, que se llama e-lactancia.org, y es una página donde tú puedes meter
es como un vademecum. Entonces tú puedes ahí introducir en el buscador cualquier vitamina, cualquier mineral, cualquier producto, licor, o sea, cualquier agente, tú lo puedes introducir, medicamento, y es un buscador donde vas a encontrar el producto explicado de acuerdo a su seguridad para la lactancia, es para la lactancia, pero por supuesto lo que aplica para la lactancia aplica para el embarazo también muchas veces. Entonces es un recurso que nosotros utilizamos muchísimo porque, bueno, hay muchos medicamentos que no conocemos, por supuesto, y simplemente introducimos el nombre del medicamento y va a aparecer, es como un semáforo, o sea, es amarillo, rojo, verde, si es seguro o no es seguro para la lactancia. Y aparece además todos los estudios explicados si se ha encontrado o no algún efecto secundario por la suplementación con X o por la ingesta de X droga. Es una herramienta maravillosa. Perfecto, bueno, así damos por finalizada el espacio de preguntas de este webinar en conmemoración a la Semana de la Lactancia Materna. Ahí están nuevamente dándole las gracias a usted, profesora, por su aporte, por brindar sus conocimientos. Bien. Al parecer ya la mayoría de los, bueno, casi todos los participantes ya respondieron el formulario de la encuesta, por lo tanto vamos a pasar al sorteo ya de esta beca. Así que, profesora, ¿le puedo solicitar que sacara su pantalla para poder compartir yo la pantalla? Por favor. Por supuesto. Bien, entonces, veamos. Ya. ¿Se ve mi pantalla, verdad? Sí. Ya. Bien, entonces tenemos aquí a los participantes que respondieron la encuesta. Hasta el momento tenemos 84 personas que son los participantes que están. Bien, así que según el formulario usamos nosotros para sortear este concurso la página random.org, ya que ustedes bien sabrán, tira un número aleatorio. Bien. Entonces, tenemos aquí que el número 31 fue el número que aleatoriamente se dio para este sorteo, ¿ya? El número 31 entonces es Paulina Aguirre, ¿ya? Paulina Aguirre Ojeda es la ganadora de esta beca en certificación en alimentación complementaria. Bien, así que bueno, Paulina Aguirre, felicitaciones. ¡Felicidades! Por ganar esta beca. Nos vamos a poner en contacto contigo ya para que estés tranquila con eso y se pueda hacer efectiva el premio que es esta beca con la certificación. Bien, entonces voy a dejar de compartir en este momento. A ver, déjenme un momento aquí. Sí, ¿se sigue viendo mi pantalla? Sí. Ya. Esperen un segundo. Bien. Bueno, no sé, no pude sacarla, pero bien. Paulina entonces Aguirre es la ganadora de esta beca en la certificación, y así es como damos por finalizado este webinar en conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna. Bien, profesora, bueno, nuevamente darle las gracias por participar, a todas las personas también que nos acompañaron en este encuentro, darles las gracias por este espacio. Y felicitar nuevamente a la ganadora de la beca, ¿ya? Ahí están, bueno, recordarles también que este encuentro va a quedar grabado en el canal de YouTube para las personas que no pudieron verla por completo, ¿ya? Así que ahí de todas maneras va a estar ese material, ¿ya? Ahí las personas están a través del chat dándole las gracias y despidiéndose, así que ya estamos dando por finalizado este encuentro, ¿bien? Muchas gracias a ustedes.
Disculpa que te interrumpí. Muchas gracias a ustedes por crear estos espacios de reflexión, que es lo más importante. Yo creo que no se trata de enseñar algo diferente, sino que nos quedemos pensando en cómo podemos tocar la vida de esas familias con las que trabajamos y crear un espacio de reflexión y autoconocimiento, autodescubrimiento. Muchísimas gracias a todos por participar. Fue un gustazo hablar con ustedes y bueno, espero que nos sigamos viendo muy pronto. Gracias, Camilo y Gase. Así es. Sí, así que bueno, nos estamos viendo en un próximo encuentro a través de aquí del Instituto Universitario Vive Sano, así que ya quedan liberados para irse. Que tengan buen sábado. Bye, bye.